Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos, qué gusto saludarlos a este que es nuestro programa número 430 de Sefarad, Magazine Sefaradí. ¿Y cuántas veces nos hemos preguntado cuál es la esencia de las diferencias entre lo que es sefaradí y ashkenazí? ¿Acaso no somos todos un solo pueblo? ¿Por qué hace falta tener dos rabinos principales en Israel, uno ashkenazí y otro sefaradí en vez de uno solo para todos? En nuestro Sefarad Magazine Sefaradí de hoy vamos a ver algo de los orígenes, el significado y la relevancia actual de este tema fascinante. Todos sabemos que Sefarad se refiere a España y que Ashkenaz se refiere a Alemania. Si bien sefaradí quiere decir que uno proviene de España y ashkenazí quiere decir que uno proviene de Alemania, son términos que engloban a comunidades de muchos países más que se agrupan bajo el título sefaradí o ashkenazí. De ahí la diferencia entre los idiomas de uso diario, sefaradí y ashkenazí, básicamente el ladino y el yiddish, respectivamente, el primero basado en el español, mientras que el segundo está basado en el alemán. La regla general es que los sefaradín provienen de los países que estuvieron bajo dominio musulmán, en particular lo que es el ex imperio otomano, mientras que los ashkenazim provienen de los países que se encontraban bajo dominio cristiano. Hay distintas opiniones en cuanto a cuándo llegaron los primeros judíos a España. Hay quienes opinan que los primeros judíos llegaron a España desde Israel, luego la destrucción del primer templo en el año 423 antes de la era común. Luego de la destrucción del primer templo y el exilio hacia Babilonia, los centros de estudios más importantes se establecieron allí, en Babilonia. Hace unos 1000 años, la comunidad judía de Babilonia empezó a caer. Y al mismo tiempo, las comunidades judías de Egipto, Túnez, España y de Italia comenzaron a crecer. Hay una historia fascinante de lo que se da en conocer como los 4 cautivos, 4 grandes sabios, quienes habrían sido capturados en alta mar y vendidos cada una a una de dichas comunidades, o sea de Egipto, Túnez, España e Italia, y que fueron instrumentales en levantar el nivel de estudio de Torá en sus respectivas comunidades. El cuarto, Rabí Moshe, fue rescatado por la comunidad de Córdoba. Al reconocer su grandeza lo nombraron rabino principal y efectivamente transformó a Córdoba en un gran centro de estudio de la Torá. Es ahí donde se formaron los alumnos de la talla de Moshe ibn Ezra, Yosef ibn Migash, Rabí Yehuda Aleví y hasta el mismísimo Maimónides. Como consecuencia de la expulsión de los judíos de España en 1492, la influencia de los sabios españoles llegó a todo el territorio que se encontraba bajo dominio otomano. Las comunidades de los países del Medio Oriente y el norte de África eran denominadas Edot HaMizraj,
o comunidades de Oriente, lo que llamamos los Mizrahim. Tienen costumbres muy similares a los sefardim, aunque hay detalles en que se distinguen. Por otro lado, en el siglo X y en el siglo XI se formaron las primeras comunidades judías en Francia y Alemania. Eventualmente, debido a persecuciones, las comunidades ashkenazíes migraron hacia el este, estableciéndose en muchos países de Europa. El hecho de que en Israel haya dos rabinos principales no es porque se desconocen mutuamente, claro que no. Tanto los sefaradim como los ashkenazim opinan que uno debe respetar las tradiciones de sus ancestros. Así que no solo toleran el hecho que tienen diferencias, sino que respetan el hecho de que el otro, igual que uno, respeta y perpetúa lo que heredó de sus ancestros. En el próximo bloque vamos a ver más sobre estas diferencias en base a algunos trabajos de los rabinos Eliezer Shem Tov y Yossi Bitton. Las diferencias prácticas entre sefaradim y ashkenazim están definidas en gran parte por sus autoridades históricas máximas, siendo la autoridad máxima sefaradí el rabí Yosef Karo, 1488-1575, con su Shulchan Aruch, y la autoridad máxima ashkenazí el rabí Moshe Isserles, el Ramá, 1520-1572, con su comentario al Shulchan Aruch denominado el Mapá. Las diferencias prácticas más conocidas entre sefardim y ashkenazim comienzan con la pronunciación del hebreo. Quizás sea la diferencia más notable la de pronunciar en forma distinta las vocales O y la A. Por el ashkenazí, por ejemplo, dice kosher, mientras que el sefaradí dice kasher. Y también la pronunciación de las letras Tav y Sav, diciendo Itgadal o Isgadal. El hebreo moderno ha adoptado la pronunciación sefaradí. Hay muchos ashkenazim que, aunque hablan hebreo con pronunciación sefaradí, usan la pronunciación ashkenazí tradicional cuando rezan o estudian Torá, respetando la santidad de las costumbres y tradiciones judías milenarias. Pero no podemos hablar de diferencias entre las costumbres sefaradíes y ashkenazíes sin hablar del arroz de Pesaj. La Torá nos prohíbe comer de 5 granos, trigo, cebada, avena, centeno y espelto, cuando están leudados y sus derivados durante la semana de Pesaj. Esto no incluye arroz y otras semillas, que son denominadas kitniot, ya que no llegan a leudar. No obstante, las autoridades ashkenazíes prohibieron comer arroz y otros granos en Pesaj como medida preventiva para no llegar a comer de los 5 granos que hayan leudado. Hubo varios motivos para ver en las kitniot algo que puede llevar a comer granos. Por un lado, son confundibles los distintos granos y al permitir comer kitniot, uno podría llegar, sin darse cuenta, a comer los granos prohibidos. Y por otro lado, suelen usar las mismas bolsas para almacenar los diversos tipos de granos, y podría ser posible que queden granos prohibidos en las bolsas de kitniot. En algunas comunidades sefaradíes respetan también la prohibición sobre el arroz. Ninguna comunidad sefaradí aceptó la prohibición sobre las demás kitniot. En la carne también hay diferencias. La Torá nos prohíbe comer de la carne de un animal enfermo, aunque haya sido matado de acuerdo a las leyes del kashrut. En cuanto a lo que determina si un animal es sano o enfermo, ahí sí hay muchas leyes y tradiciones documentadas en el Talmud y la Halajá. Hay detalles, no obstante, sobre los cuales hay diferencias de opinión entre los codificadores halágicos. Un ejemplo es el estatus de determinadas lesiones en los pulmones. Para los ashkenazim,
es aceptable que el animal tenga cierto tipo y cantidad de lesiones, mientras que para los sefaradim, para que el animal sea considerado kasher, debe tener los pulmones totalmente lisos, libres de lesiones. Liso en hebreo se dice halak, y de allí que a esta carne reciba el nombre de carne halak. Hay muchos ashkenazim hoy en día que suscriben a las normas más estrictas de los sefardim en este tema y comen únicamente carne halak. Veamos ahora, para finalizar con esta parte de las diferencias entre ashkenazim y sefaradim, nada menos que lo que respecta al Sefer Torah. Una de las diferencias visuales es la posición del rollo de Torah en la sinagoga, ya que en la sinagoga ashkenazí el Sefer Torah se lee en posición horizontal, mientras que en la sinagoga sefaradí, particularmente en la Sedot HaMizrach, la de los Mizrahim, se lee en posición vertical. Esta diferencia se ve también en la posición de la mezuzá. Los sefaradim colocan la mezuzá en posición vertical, mientras que los ashkenazim lo colocan en posición diagonal. Esta diferencia se basa en una discusión entre Rashi y Rabbeinu Tam en cuanto a cuál posición está considerada más respetuosa. Dicho esto, veamos ahora un punto particular en lo que hace a las diferencias de las tradiciones entre ashkenazíes y sefaradíes, que es lo que se refiere a la ceremonia de la boda. Aunque los elementos básicos de la boda son exactamente los mismos tanto para las tradiciones ashkenazíes como para las sefaradíes, hay algunas costumbres que difieren de una comunidad a otra e incluso de una familia en familia en cuanto a la ceremonia de casamiento. El rabino Yossi Bitton, en su portal halajá.org, nos trae muy brevemente algunos ejemplos de costumbres que varían entre la tradición sefaradí y la tradición ashkenazí. La primera de las tradiciones que vamos a ver en esta comparación entre la ceremonia de casamiento de tradición sefaradí y ashkenazí es la tradición de ayunar antes de la boda. En muchas comunidades ashkenazíes la costumbre es que el novio ayuna el día de su boda. Este ayuno es parte del proceso de teshuvá que el novio y la novia realizan, ya que, de acuerdo a la Guemará y también en el Talmud Yerushalmi, a los novios se le perdonan todas sus transgresiones cuando hacen teshuvá. La costumbre entre los sefaradim, particularmente de acuerdo al Rab Obadía Yosef, es que los novios no deben ayunar ese día, ya que entre otros motivos para el novio el día de la boda es como su Yom Tov, es decir, un día festivo, y la teshuvá debe ser llevada a cabo de otra manera, por ejemplo, rezando y estudiando con más intensidad durante ese día. Otra diferencia que vamos a encontrar en la ceremonia de casamiento se encuentra en el Shabbat Hatán, el Shabbat del novio. Es que la tradición ashkenazí es celebrar el Shabbat Hatán, es decir, el Shabbat en el que se invita al novio a subir a la Torá a hacer una aliyá antes de la boda. Este Shabbat es conocido entre los ashkenazim como Oifruf o Aufruf, que significa en yiddish llamar, porque hace referencia a llamar al Hatán a la Torá. En las comunidades sefaradíes, el Shabbat Hatán o el Shabbat del novio tiene lugar el Shabbat después de la boda. Es también costumbre entre algunos sefaradim que el novio sea llamado a la Torá el mismo día de la boda si se casa un lunes o un jueves. ¿Y saben lo que es Bedekén? Bedekén es la tradición ashkenazí en la que inmediatamente antes de la ceremonia de la boda, el novio, acompañado de sus padres, amigos y rabinos, cubre el rostro de la novia con un velo en medio de cantos alegres. El velado de la novia
Recuerda el evento en el que Jacob Avinu tomó a Lea como su primera esposa, creyendo que era Rachel. La novia lleva el velo hasta la conclusión de la ceremonia de la jupá. En las comunidades sefaradíes, la novia ingresa a la jupá con su velo, pero el velo es removido en el momento de los kiddushim, cuando el novio le entrega el anillo a la novia y la consagra como su esposa, ya que los testigos deben reconocer a la novia. Además, hay una tradición muy linda en muchas comunidades ashkenazíes, que es la de casarse, de hacer la ceremonia de casamiento bajo las estrellas, es decir, que cuando el clima lo permite, la jupá se lleva a cabo al aire libre y por la noche. En las comunidades sefaradíes no hay tal costumbre y las bodas se celebran al aire libre o en un salón cubierto indistintamente. De acuerdo a la costumbre sefaradí, Minhag Yerushalayim, la boda se debe celebrar preferentemente durante el día antes de la puesta del sol. Otra de las tradiciones que vemos en algunas comunidades, en especial en las más observantes, es la de caminar alrededor del novio. En la mayoría de las comunidades ashkenazim, cuando la novia entra a la jupá, da vueltas 7 veces alrededor del novio. Según fuentes cabalísticas, las 7 rondas representan los 7 días de la creación, ya que se dice cada matrimonio es una recreación del proceso creativo, por eso ella da vueltas alrededor del novio para indicar que estos 7 ciclos se repiten ahora. Los judíos sefaradim no practican esta costumbre. Por otro lado, en la tradición ashkenazí, inmediatamente después de la boda, el novio y la novia se recluyen en el Heder Ihud, una habitación cerrada, donde permanecen juntos y solos por unos minutos. La mayoría de los rabinos sefaradíes, y en particular el rabino Obadía Yosef, rechazan esta costumbre. En la tradición sefaradí, la reclusión del novio y la novia tiene lugar no después de la ceremonia de la jupá, sino después que termina la fiesta de casamiento, cuando el novio y la novia se retiran a su habitación privada. Venimos a ver, y gocen el nombre, tengan mucho bien. Y para finalizar con este especial de diferencias entre sefaradíes y ashkenazíes y de dónde vienen las tradiciones, vamos a ver sobre la historia de algunas autoridades sefaradíes, de las más conocidas y sus obras, que trazaron las líneas por las cuales se siguen estas tradiciones. Veamos primero el Rabí Itzhak Alfasi, conocida por sus siglas RIF, 1013-1103, quien nació en un pueblo cerca de Fez, en Marruecos, y de ahí su nombre Alfasi, que significa de Fez, y que fue uno de los codificadores halágicos más importantes. También está el Rabí Yehuda Leví, 1075-1141, quien nació en Toledo y se escapó a Andalucía, donde estudió con su maestro el Rif. Escribió muchos poemas cuyo contenido es el anhelo hacia retorno a Sion. Eventualmente, luego de un viaje muy largo y difícil, hizo realidad su sueño y llegó a Israel. Una de sus obras más conocidas es el libro del Kusari, en el cual documenta el diálogo entre un rey que buscaba la verdad y representantes del cristianismo, del islam y del judaísmo. Es uno de los libros de filosofía judía más importantes. Y por supuesto tenemos que nombrar a Rabbeinu Moshe ben Maimón, Maimónides,
conocido también por las siglas de su nombre, Rambam 1135-1204, quien nació en Córdoba, en España, vivió un tiempo en Fez, en Marruecos, y eventualmente se radicó en Fostat, en Egipto. Fue nombrado médico personal del sultán de Egipto. Fue un gran comentarista talmúdico y codificador halágico, además de filósofo y médico de renombre. Es autor de muchos libros, entre los cuales está su codificación del Talmud en su obra Mishneh Torah y su libro de abordaje filosófico, el Moreh Nebuchim o Guía de los Perplejos. Fue enterrado en Tiberíades y en su tumba está tallada la frase: desde Moshe hasta Moshe no hubo como Moshe. Rabbeinu Moshe ben Nachman Nachmanides, conocido también por sus siglas Ramban, 1194-1270, nació en Girona, en España. Fue rabino de su ciudad natal y eventualmente de toda la provincia de Cataluña. Se mantenía de su práctica de medicina. Escribió muchos comentarios sobre el Tanaj, sobre el Talmud y la Halajá. A los 70 años fue obligado a participar en una disputa religiosa ante el rey don Jaime I de Aragón, y él accedió con la única condición de gozar de plena libertad de expresión. Esta libertad le fue concedida y durante 4 días, en presencia del rey, defendió la religión judía contra los ataques de un judío renegado que era Paulus Christians y sus colegas dominicanos. El rey quedó tan impresionado por la sabiduría de Rambán que lo fue a visitar a la sinagoga el sábado siguiente. Fue condenado por los dominicanos por blasfemia y a la edad de 72 años se vio obligado a irse de España y se fue a Israel, donde encontró mucha desolación y gran abandono en cuanto a la vida judía se refiere. Trabajó para restablecer las instituciones necesarias para que florezca la vida judía en Israel, falleciendo a los 75 años y siendo sepultado en Haifa. Y hablábamos, claro, del rabí Yosef Karo, 1488-1575, quien nació en Toledo, también en España, y a los 4 años se vio obligado a escaparse con su familia junto a decenas de miles de judíos que fueron expulsados de España. Se radicó en Constantinopla y en 1536 llegó a vivir en Safed, en Israel. Entre otras obras, escribió un importantísimo comentario sobre el Tur, denominado Beit Yosef, y es el autor del Código Halágico, el Shulchan Aruch, basado en los fallos del Rif, de Rosh y de Rambam. Fue la autoridad halágica máxima en su generación y hasta el día de hoy sigue siendo la autoridad máxima para los sefaradim, quienes se refieren a él con el título de Marán o nuestro maestro. Rabino Jaim Ben Atar, conocido como el Or HaJaim HaKadosh, 1696-1743, nació en Marruecos y vivió en Argelia, Italia, en Acco y en Jerusalén, donde llegó un año antes de su muerte. Escribió también un importante comentario sobre la Torá, denominado Or HaJaim. Por último, nombremos a Rabí Yosef Jaim de Bagdad, conocido por el título de su obra como Ben Ish Hai, 1835-1909, quien nació en Bagdad, en Irak, fue muy respetado en su comunidad, como también fuera de ella. Publicó varios tomos de sus discursos semanales denominados Ben Ish Hai. El estilo de sus discursos es una amalgama de las dimensiones cabalística, agádica y halágica de la lectura bíblica semanal. Muy a menudo citó las opiniones de las autoridades ashkenazíes de otros países para demostrar la importancia de respetar las opiniones de todos los sabios, aún de aquellos con los cuales uno discrepa.
música. Y así nos vamos, como siempre, escuchando buena música sefaradí. Yo me despido, yo soy Marcelo Benveniste, los espero como siempre en la programación de Sefarad Magazine Sefaradí, que se produce todos los viernes en radiosefarad.com. A lo largo de todo el viernes la van a encontrar en el portal, y también los domingos a las 6 de la tarde en el portal de radiohai.com. También nos pueden encontrar, como siempre, en nuestro portal sefarad.com, con noticias todos los días, con noticias, con eventos, con comentarios. Todos los días hay novedades en sefarad.com, y también un resumen de lo que son los trámites de la nacionalidad española para sefaradíes, que tanto nos preguntan por correo. Así que ahí tienen un resumen muy básico y muy simple para cómo son esos trámites. Como siempre, los esperamos también en nuestras redes sociales, en facebook.com/esefarad y en Twitter en @esefarad. Ahora nos vamos escuchando En la mar hay una torre, en la versión de Cecilia Latorre, Ana Apotelos y Laura Monestier, quienes nos acompañaron a lo largo de todo el programa, en lo que es el corte número 16 del disco Canticas Sefaradíes. En la mar hay una torre. Semanada buena. Trajo vela y